Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día, miércoles, estamos a 29 ya de abril. Mañana termina el mes y el viernes es 1 de mayo. A ver si hay toma de posesión de la Asamblea Legislativa. Hasta ahora se ha dicho que no va a haber, solamente una ceremonia de entrega de credenciales. Hay muchas cosas que en este momento se están discutiendo, pero vamos a hablar hoy día no tanto de esa parte, sino que con el secretario técnico de la presidencia, porque también hay otras cosas en materia económica y hacendaria del gobierno que son sumamente importantes. Buenas noches, Roberto Lorenzana, bienvenido. Muy buenas noches. A ver, por ejemplo, vamos a hablar de cómo está, digamos, cierto, la arca del gobierno después de estos préstamos y bonos aprobados por la Asamblea Legislativa y lo que están pendientes. Vamos a hablar de impuestos, no impuestos, que se está hablando bastante en relación a esto y después que se conoció una propuesta hecha por el PNUD. También hablaremos de la reforma de pensiones, un tema importante para esta noche. Vamos antes a saludar a la Central de Seguros y Finanzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, no puedo dejar y voy a aprovechar al secretario técnico de la presidencia, no solamente porque tiene un cargo importante en el gobierno, sino porque ha sido un líder político del país, porque ha sido vocero de su partido, el FMLN, y preguntarle en relación a este fallo de la sala que determinó que los diputados por San Salvador, los 24 por San Salvador, no podían juramentar este viernes. Y después de eso también hay que señalar que lo que se ha sabido en este momento, porque han habido reuniones importantes entre los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, es que no se va finalmente a hacer una ceremonia de toma de posesión por parte de los 60 diputados restantes, sino que solamente una ceremonia de entrega de credenciales. Hay una situación bastante extraña en relación finalmente a lo que puede pasar. Está claro, digamos, que algunos partidos, principalmente el FMLN, ha adversado esta posición de la sala y se sabe que el presidente de la República va a hablar mañana sobre este tema. Por ahí se ha rumorado. No sé si se puede afirmar algo sobre eso. Bueno, yo tengo conocimiento que el presidente va a dar una declaración sobre este tema. No sé si lo hará mañana, pero sí, él dijo que es un tema que como presidente de la República y como jefe de Estado cree conveniente fijar una posición, ¿verdad? Por supuesto, él hará sus valoraciones y él hará definirá los contenidos de su declaración, pero ¿No se trató esto en Consejo de Ministros ayer o hubo Consejo de Ministros, tengo entendido? No, o sea, él siempre reúne un equipo de ministros o de secretarios también que están más vinculados a las áreas políticas, institucionales, para hacer sus propias valoraciones. Siempre hace una valoración colectiva y yo creo que es un tema sin duda en la que no se puede soslayar una opinión del presidente, pero incluso de otros, pues, porque es un tema de primer orden. Se trata de un tema en la que se está moviendo los pilares de la democracia salvadoreña, ¿no? O sea, esa decisión de la Sala de lo Constitucional, que es la continuidad de otro conjunto de decisiones, hoy estremece los pilares institucionales del país. Simplemente, prácticamente decretan que no puede no funcionar la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo. En el fondo puede darse eso, porque la Asamblea Legislativa está constituida por 84 diputados, según la Constitución de la República. 84 diputados, electos por el voto popular. Y el voto popular
lo verifica el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, digamos, oficializa el mandato popular cuando entrega las credenciales. Los diputados han recibido las credenciales del tribunal. Y bueno, ellos dicen de que tienen objeciones, toman medidas cautelares y dicen de que hay que hacer un nuevo conteo. Pero días después dicen, y en esa primera medida cautelar dijeron que podían funcionar a partir del 1 de mayo. Que podían tomar posesión. Pero ahora se contradicen ellos mismos y dicen que ya no pueden tomar posesión. Y ya no son diputados, alegando el derecho de los ciudadanos. Bueno, y los ciudadanos que votaron, que ya se contabilizaron, que son son el 99.9%. Si es que hubiese, todo el mundo sabe que no habrá cambios. Los partidos políticos mayoritarios, todo el mundo sabe que no habrá cambios. Entonces, simplemente de lo que se trata es de provocar la más grande desestabilización política del país desde la firma de los acuerdos de paz. Eso es lo que está pasando ahorita. Esto provoca una crisis política en el país. Fíjate que el gobierno no puede funcionar sin la asamblea. Y podríamos tener un mes sin asamblea legislativa. El Estado no puede funcionar sin la asamblea legislativa. Es uno de los pilares de la democracia salvadoreña. Y simplemente dice que el tribunal no les cumplió con los tiempos y era físicamente imposible y por lo tanto entonces hoy no valen ya los diputados hasta que terminen el conteo. Y el tribunal dice que físicamente necesita unas 3 semanas más para hacer esa encomienda de los señores de la Sala de lo Constitucional. Realmente esto trasciende los límites, ¿no? Porque hemos visto cosas, ¿no? Hemos visto cosas. Esta semana primero dijeron que no valía la lista que el Consejo Nacional de la Judicatura había hecho para candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Hoy quitan al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, acusándolo de ser del FMLN. O sea, y quieren que la lista sea, seguramente algunos nombres no les gustan de los que están ahí o faltan nombres de los que ellos quieren. ¿Y cómo es posible que se están manoseando así las instituciones? O sea, quitaron al presidente del Tribunal Supremo Electoral anterior porque era un hombre del FMLN, siempre en la historia de este país. Roberto, podría interpretarse que esta actuación de la Corte ya, digamos, sobrepasa la paciencia del gobierno. Mira, porque cuando uno dice, mañana va a hablar el presidente y está convocado ya mañana la prensa para las 9 de la mañana, para que el presidente hable, me imagino, digamos, que es como una especie de agotamiento de paciencia y el gobierno va a tomar una posición. No, yo creo que el presidente que puede ser, el presidente no va a perder. Él es un hombre con mucha serenidad, con mucha paciencia. Eso no quiere decir que no tenga que asumir con firmeza su posición, ¿verdad? Una posición de decirle a la sala que está equivocada. Pero por supuesto de que no se puede estar aceptando fácilmente este tipo de decisiones que trastoca la constitucionalidad del país, y lo hacen en nombre de la constitucionalidad. O sea, invalidan el funcionamiento. ¿Qué poderes fácticos hay? No podría yo asegurar quiénes son, pero hay poderes fácticos sin duda. ¿Quién les encomienda que quiten al presidente del Consejo de la Judicatura y que le digan que esa lista no sirva? O sea, ya están pensando, incluso pienso yo, en quiénes van a hacer la continuidad. Asegurar un listado a la medida de ellos, no puede ser. Manosearon al Tribunal Supremo Electoral. Hoy la Asamblea Legislativa. O sea, invalidar a un órgano de Estado es una cosa dramática realmente. Están haciéndole un grave daño al país en su imagen internacional. Nosotros andamos trabajando día a día porque haya credibilidad en el país, porque haya atracción de inversiones. Un inversionista ve esto en los periódicos y aquí ¿qué pasa? Si se caen las instituciones porque no durmieron bien, o sea, no puede ser. Algunos dicen que esto es más democracia, dicen. Recontar los votos es más democracia. Mira. Una posesión así de la sala es más democracia. O sea,
sin duda habrá quienes aplaudan estas decisiones. Y fíjate bien, hagamos el listado de los que están aplaudiendo esta decisión. ¿A qué lado están los que están aplaudiendo? ¿Verdad? Y yo estoy seguro que ni siquiera el partido Arena orgánico está de acuerdo con esta decisión. Puede ser que algunos poderes fácticos vinculados a Arena están de acuerdo con eso. Ok, bueno, un corte y después del corte vamos a volver con los temas ya más directos que tienen que ver con la labor del secretario técnico hoy día de la presidencia. Ya volvemos. En Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Ya regresamos a Debate con Nacho Castillo. ¿Dónde estoy? Mira con atención estas imágenes. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fueron filmadas. ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en toda Centroamérica. Y si no te diste cuenta es porque las fronteras solo están en tu mente. Ahora tus planes postpago de Claro ya te permiten hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con tu misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Fuertes noticias para Sara. Gretchen está viva. Y un miembro del equipo da una sorpresa. ¿Cuánto ofreces por Scofield y Burroughs? Llegó el momento del agente Alex. ¡Déjalo! Tendrás tu momento, déjalo. Alex, tendrás tu oportunidad. Prison Break. Este jueves a las 9 de la noche por BTV. Hay mucho que compartir. Regenera tu chispa con Regener Forte de Laboratorios López, que te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Bueno, en estos días se han aprobado más de $1.000 millones, tanto en bonos como en algunos préstamos, y esta noche podrían aprobarse otros. Y uno se pregunta, ¿es todo lo que va a pasar, digamos, en relación a préstamos o va a seguir habiendo algo más? Todo esto ha sido calificado por la empresa privada y el Partido Arena como un endeudamiento irresponsable que va a llevar al país a situaciones extremas. Pero junto con esto está, y todavía, digamos, no se aprueba, puede estar aprobándose luego la ley de responsabilidad fiscal, que no está de acuerdo porque no es la versión que Arena había inicialmente puesto en la Asamblea Legislativa, pero esta ley de responsabilidad fiscal señala
que la carga tributaria en el país debe subir de un 15 a un 18%. Entonces inmediatamente el empresariado dice, bueno, después de estos impuestos, después de este endeudamiento, vienen impuestos. ¿Es así? Así dicen ellos, sí. Es así, el gobierno piensa poner, porque también, digamos, el análisis que muchos hacen, bueno, este endeudamiento es para pagar más deuda, la situación vuelve a tener problemas, la parte fiscal del país volverá a tener problemas muy pronto, por lo tanto, digamos, al cabo de un tiempo, 6 meses, 7 meses, 8 meses, el gobierno va a necesitar más dinero. Bueno, mira, esto es una cosa que no puede ser lo mismo, digamos, que una matemática simple. O sea, está claro que 2 es más que 1 y menor que 3, pero esto no es así. En estos temas no se pueden contar de esa manera las cosas, porque si fuera de esa manera, lo que dicen estos señores fuera diferente. Fíjate que dicen ellos, es más endeudamiento, dicen, y es para pagar deuda. Si tú pagas una deuda con otra deuda, queda cero, ¿no? O sea que no es así. No es así. O sea, en realidad estamos hablando de responder a las grandes necesidades del país en medio de una situación financiera compleja, complicada, particularmente la situación fiscal. Todos conocemos los números oficiales de las finanzas públicas y hay que responder a las necesidades, a los compromisos que el país tiene. Porque si nos preguntamos, ¿estamos nosotros obligados a responder a las obligaciones que el gobierno y el Estado salvadoreño tiene? Sí, hay que responder. Si el Estado no paga, entonces caemos en una situación difícil de credibilidad internacional frente a los organismos, frente a la banca internacional, etcétera. Hay que cumplir con las obligaciones. Entonces, parcialmente, ese financiamiento va a servir para pagar obligaciones ya contraídas, como la deuda flotante, que es la deuda de corto plazo, pero que esa deuda de corto plazo el siguiente año puede volverse a emitir, digamos. De tal manera de tener liquidez para resolver los problemas del país. Luego es un financiamiento necesario para darle respuesta a los temas de seguridad, que se necesita hacer un esfuerzo extraordinario. Nadie niega hoy que el gobierno de la República, este gobierno, está desarrollando la más grande operación desde que se fundó la policía en contra de la delincuencia. Esta es la operación más grande, más compleja, y es la operación que verdaderamente va a ir a fondo en el combate de la delincuencia. Estamos en un enfrentamiento muy grande y justamente por eso es que en un ambiente de esto se elevan incluso los números de homicidios, pero estamos en un enfrentamiento a fondo, desmantelando, desarticulando las pandillas, controlando el territorio por parte de las autoridades, aplicando la ley, desmantelando, desorganizando las pandillas dentro de las cárceles, desorganizando las bases de apoyo alrededor de los centros penales, obligando incluso a las telefónicas, a las empresas telefónicas a que bloqueen, porque no habían contribuido lo suficiente en esto. Hoy ellos tienen que cumplir la ley en bloquear. Hoy se está haciendo una operación que está provocando cierta desesperación en los delincuentes. Entonces, esto necesita recursos. Se necesita invertir en obra social, en recreación, en educación, en salud, en una serie de factores para que este problema realmente lo logremos resolver. No basta el esfuerzo que hace la policía, que es grande y todavía va a ser más grande, pero se necesitan recursos. Bueno, si en esto no quieren contribuir los señores de Arena, y entonces ¿por qué pasan hablando de que no hay plan de seguridad? Si ellos no quieren contribuir con esto. Lo que pasa es lo siguiente, mira, Arena y algunos empresarios, porque no puedo hablar de todos los empresarios, algunos líderes empresariales quieren que el gobierno fracase, así de fácil.
Ellos tienen sus ojos puestos en el 2019 y que en las elecciones presidenciales próximas hay que sacar al partido FMLN del gobierno. Esa es la gran pensada, digamos. Y por lo tanto no hay que darle nada, ningún crédito, ningún financiamiento, aunque sea para combatir la inseguridad, aunque sea para resolver problemas. Entonces por eso es que tienen esa conducta. ¿El alto endeudamiento del país no es un riesgo? Siempre es un riesgo, pero tampoco quiere decir que estamos en una situación que no se puede responder. ¿Y tú crees, cuando uno va a un banco, voy a hacer propaganda al Banco Agrícola? Está muy bien. Como lo tienes ahí en tu pantalla. Yo voy al Banco Agrícola y lo primero, y voy a pedir un crédito. ¿Y qué me piden? Solvencia. Solvencia. Ellos se aseguran, si me van a dar el crédito, se van a asegurar que tengo capacidad de pago. Y tú dices, por eso nos prestan los organismos internacionales, porque tenemos solvencia. Pero los organismos internacionales prestan a todo y al final cuando uno está como Grecia, le dicen, bueno, culpa tuya. Pero prestaron todo el tiempo. Por supuesto, pero no creas que no hacen una valoración. Hacen una valoración. Y ellos han estado midiendo los progresos que el país tiene. El Fondo Monetario Internacional nunca ha tenido un discurso pro una agenda política determinada, y en este caso de izquierda mucho menos. Ya. Y el Fondo Monetario dice que hay buenas señales en la economía salvadoreña, que la economía apunta a que va a crecer más que el año pasado, que todavía no es suficiente, pero va a crecer. Si va a crecer más, se va a recaudar más. Porque el tema de la carga tributaria no solamente está vinculada a nuevos impuestos o a cargar más impuestos, está vinculada a la capacidad de recaudación. Ok, una pregunta entonces, porque la pregunta inicial era, después de esto, ¿vienen nuevos impuestos? Y tú no me lo has respondido todavía. Me has dado a entender que no. Eso estaba hablando, o sea, eso es lo que ellos creen. Ellos creen. En realidad... ¿Por qué el FMLN puso entonces en la ley de responsabilidad fiscal, en el proyecto de ley que no se ha aprobado todavía, que la carga tributaria debería subir de un 15 a un 18%? Fíjate que nosotros lo tenemos en el plan quinquenal y desde el gobierno anterior se estableció el crecimiento de la carga tributaria. Por lo tanto, digamos, eso para equilibrar. Por lo tanto, digamos, difícilmente la carga tributaria suba 3 puntos por bajar la evasión y la ilusión, que sino que va a ser... Sin embargo, juega un papel en el incremento de la recaudación fiscal el tema de la reducción de la ilusión y la evasión. Ahora, nosotros hemos aprobado, por ejemplo, el año pasado un impuesto, la Asamblea Legislativa lo aprobó, el gobierno lo propuso, del impuesto a las transferencias financieras. Ese impuesto no ha desarrollado todas sus potencialidades. O sea, ¿por qué? Porque es hasta este año que se está todavía ejecutando en algunas partes que no se había podido cumplir, porque tiene que ver con la complejidad de la modalidad esta. Entonces nosotros creemos que es muy posible que se pueda crecer en la recaudación y por supuesto que esta es una meta que nosotros nos estamos proponiendo para 10 años. Nosotros tenemos que tener un horizonte la ley de responsabilidad fiscal no es una ley para que el día de mañana hagamos las correcciones que hay que hacer. Se establece en un proceso de varios años, ¿verdad? Por supuesto que nuestra responsabilidad va a ser en este quinquenio. Este quinquenio es el que este gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén está obligado a enmendar y a corregir cosas que hay que corregir, pero la mirada se tira más a largo plazo. Este estudio del PNUD que aconseja o sugiere varios impuestos nuevos, ¿es pura coincidencia? Siempre se sabe que... Lo que pasa es que ellos están recomendando algunos impuestos porque creen de que es necesario que el Estado tenga más músculo, que el Estado tenga más recursos para invertir, ¿verdad? Y esa es su valoración. Pero nosotros simplemente tomamos nota de la propuesta. Esa no es la propuesta del gobierno.
Esa es la propuesta de un organismo serio como es el PNUD, una instancia de Naciones Unidas seria, pues, pero no podemos nosotros descalificarla simplemente por descalificarla. ¿No se ha consultado con el gobierno esa propuesta del PNUD? Por lo menos a mí no me la han presentado. Okay, cuando tú hablas... O sea, no sé si al Ministerio de Economía. La presentación la llegaron a hacer a la Asamblea Legislativa y es una propuesta que nosotros no podemos descalificar, la vemos seria, pero no es nuestra propuesta. Cuando tú hablas Estado con más músculo, ¿se contradice con lo que dice Jorge Dabú, que dice necesitamos un gobierno pequeño y eficiente? Sí, pero nosotros lo que queremos que, mira, yo no quiero contrapuntearme con Jorge Dabú, pues o sea, simplemente lo que yo creo es que el Estado debe tener suficientes recursos para hacer obra social, para invertir más en educación, para invertir más en salud, para construir más hospitales, para construir más escuelas, para para ejecutar los programas sociales. A eso nos referimos, ¿verdad? Ahora, lo que él dice, pues, está bien, ¿va? Él tiene libertad de expresión como tenemos todos, pero no tengo el objetivo de estarme peleando con nadie. Simplemente creo que me refiero a eso. Que el Estado debe tener suficientes recursos para darle respuesta a los grandes problemas de la sociedad. Y eso está claro, por supuesto, que no se resuelve únicamente por la vía del incremento de los impuestos. Lo fundamental es el crecimiento económico y esa es una de las apuestas más importantes del gobierno. Ok, crecimiento económico y también mejorar la parte fiscal del país, obviamente, hacerle frente. Y eso vamos en el próximo bloque cuando quiero que hablemos sobre reforma previsional y lo que se ha dicho que se va a hacer una gran consulta. Ya volvemos. A veces te dan unas gripes que te doblan, y un dolor de cabeza y cuerpo, y una fiebre, y ni hablar de la congestión. ¿Qué me dicen de la tos y las alergias? Cuando los malestares se multiplican, toma Virogrip, que ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y tos. Todo en un solo antigripal. Virogrip Limón, Virogrip Gel Caps, Virogrip Jarabe. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes y tos extra fuertes. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Se desmorona la carrera de Derek. Es que ya no te quieren. Hablan de ti en las noticias. Lo supimos hace como 1 hora. 5 bailarinas han declarado y te están acusando de acosarlas sexualmente. Todo se complica en el musical. Estaremos fuera si tú quedas atrapada en Bomba. La depresión no te deja actuar y debería estar buscando otro socio escritor antes de que mi carrera se hunda con la tuya. Mientras Karen tiene un nuevo romance. Bueno, yo suelo cantar cuando estoy de humor. Ay, apuesto que sí. ¿Y cómo puedo saber si estás de humor? Bueno, no puede ser más obvio esto. Smash, este viernes a las 9 de la noche. Por BTV, hay mucho que compartir. Ahora todos podemos declarar la renta en línea. Ingresa a rentaenlinea.mh.gov.sb. Tienes hasta el 30 de abril. Ministerio de Hacienda con el apoyo de AECID. Regresamos. El tercer segmento de debate gracias a Claro. Claro que sí. Somos Claro desde que comenzamos con la banda. Podemos hacer muchas cosas a través del teléfono. Nuestro primer álbum, de hecho, la plataforma de distribución ha sido Internet. Tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos fotos, composiciones. Qué bueno que el Internet de Claro es rápido, porque eso nos sirve para poder descargar archivos grandes. Es básicamente como una oficina virtual. Por esto, somos Claro. ¿Y vos, qué esperás? Bueno, se ha anunciado y se ha dicho claramente que va a haber una reforma previsional. El gobierno ha señalado que esto se va a hacer en consulta
no sé cuándo va a empezar, y que será la primera pregunta, es cuándo va a empezar esta consulta y qué tan consulta amplia va a ser, porque no estamos acostumbrados que los gobiernos hagan tanta consulta sobre los temas cuando son importantes y constituyen, digamos, una acción que va a tocar a muchos. ¿Cuándo empieza la consulta y qué tiempo se le va a dar a la consulta y qué tipo de consulta se espera que sea? Mira, nosotros estamos, digamos, en el proceso de elaboración de una propuesta. No hay realmente una propuesta oficial y estamos teniendo insumos de diferentes instituciones, personas del sector público y del sector privado. Incluso opiniones de organismos financieros internacionales. ¿Ya están teniendo? ¿Ya empezó la consulta entonces? En realidad, nosotros ya empezamos a recibir propuestas, pero no estamos consultando un instrumento todavía, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, del sector en los intercambios que hemos tenido con las instituciones vinculadas, las administradoras de fondos de pensiones, nos han dado algunas opiniones, creo yo, son dignas de tomar en cuenta. Pero, ¿eso se considera ya una consulta? No necesariamente, bueno, yo la puedo considerar. Oficialmente todavía no se ha abierto la consulta de una propuesta, pero es parte de un proceso, ¿no? Ya. Podemos llamarle de otra manera. Por ejemplo, hemos escuchado valoraciones de trabajadores, de organizaciones de trabajadores que nos han dado opiniones, ¿verdad? Particularmente han estado vinculadas a la búsqueda de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Esas las hemos escuchado y creo que vale la pena tomarla en cuenta. Hemos escuchado opiniones incluso de organismos internacionales, porque con los organismos internacionales hay que hacer cálculos actuariales de cuál es el monto, cuál es lo que hay que cubrir del déficit, porque nosotros tenemos un déficit fiscal de, digamos, un poco menos del 4%, 3.6, 3.8 puede ser el que termine este año, pero de eso el 2% es pensiones. Ya. Entonces hay que hacer los cálculos matemáticos de cuánto debe de ser realmente la medida de los ingresos para darle respuesta a eso. Roberto, porque tú dijiste no hay una propuesta oficial, pero el ministro de Hacienda ya ha hecho cálculos y lo señaló en la Asamblea Legislativa señalando que con la reforma previsional preveían reducir la deuda en 11 puntos. Sí. ¿Cómo puede el ministro hacer esto si todavía no hay una propuesta? Lo que pasa es lo siguiente, o sea, ese es como el objetivo, ¿no? Ese es como un objetivo. Reducir la deuda considerablemente. Nosotros quisiéramos llegar a niveles de deuda en una reforma que nos pongan en los niveles anteriores a la crisis económica mundial que hubo en el 2008. Fondo en el 2008. Ok, pero y por supuesto que a partir de ahí le estabilice y que con el tiempo la vaya bajando. Ahora, estos son proyectos que no se piensan para 5 años, se piensan para 30, 40 años, o sea, son reformas que se piensan de esa manera. Ahora, inmediatamente el ministro dijo esto, que estaba previendo reducir la deuda en 11 puntos con la reforma previsional, inmediatamente se pensó que lo que el gobierno quería hacer era un borrasaldo, hacer un intercambio, digamos, de dinero de un lado para otro y con esto, digamos, establecer una especie de contabilidad que le permitiera, digamos, tener 11 puntos menos de deuda, pero en el fondo la situación no cambiaba en nada. No, o sea, pero esos son supuestos, o sea, nosotros no podemos vivir de supuestos, hay que partir de realidades. Cuando lo que hay es un diagnóstico, el diagnóstico lo han respaldado todas las instituciones del gobierno, Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central, Ministerio de Hacienda, Secretaría Técnica de la Presidencia. Ese diagnóstico es el diagnóstico del gobierno. No hay todavía una propuesta oficial. Estamos en el intercambio de elementos porque hay otras instituciones que tienen que dar opinión también sobre esto. Está el INPEP que tiene que dar opinión sobre esto, incluso el Seguro Social.
A nosotros, por ejemplo, nos interesa cruzar la base de datos del Seguro Social con la AFP que no concuerdan, o sea, ahí hay donde posiblemente recuperar liquidez, ¿verdad? Yo decía, los techos, hay que pensar en la eliminación de los techos de las cotizaciones, no, posiblemente eso no resuelva, pero sí el techo hoy día son $5.000, la gente que gane más de 5.000 debiera pagar más. O sea, porque se paga hasta un techo determinado, ¿no? De $5.000. Entonces, más o menos en eso anda en el caso de El Salvador. En otros países eso les ha dado buenos resultados. Hay que ver realmente los techos que tenían otros países. Pero hay varias reformas que uno puede pensar. Ahora, también hay que pensar, ¿se va a incluir en esta reforma el tema del ISPA, de la Fuerza Armada? También es un tema. No está todavía una respuesta categórica sobre eso. Pero sí queremos dialogar con la Fuerza Armada, porque ellos sí han estado pensando, que por lo menos lo que he escuchado de algunos oficiales. En el caso de ellos sí he escuchado de algunos oficiales que dicen, nosotros aceptaríamos subir la edad, porque los oficiales sí se jubilan muy jóvenes. En el caso de ellos, por lo menos, no sé si es la generalidad, pero estoy hablando con franqueza, he escuchado opiniones de ese tipo en oficiales de la Fuerza Armada que dicen que podrían... Creo que hay generales de 45 años. Sí, entonces en ese caso... Ahora, esto, por ejemplo, que hoy día salió en todos los periódicos, esto es un comunicado de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, que dice, no es justo que ahora el gobierno nos quiera cambiar la edad de retiro, el tiempo de cotización, el monto de las aportaciones, el monto de la pensión, el sistema de ahorro individual. La Corte Suprema de Justicia ya decidió que nos paguen un interés justo por los bonos que se compran en nuestros ahorros de pensión. A ver, quiero ir un poco elucidando cada cosa. El sistema de ahorro individual, ¿está en entredicho la posibilidad de que se termine el sistema, que el sistema de ahorro individual es el sistema de pensiones privado? No hay absolutamente ninguna decisión sobre eso. Pero te digo, es gente que está comiendo ansias. Eso es lo que hizo Arena. Arena fue el que subió la edad de retiro. O sea, y hoy, y los que escriben eso y los que suscriben eso, son gente financiera de Arena. Estoy totalmente seguro de esto. Y entonces, ¿por qué nos atribuyen a nosotros esto? ¿Y de dónde sacan esa conclusión? Son supuestos. Esa es agenda política. Yo creo que debemos de ser más serios en esto y hay que establecer un diálogo serio. ¿Verdad? Discutamos en la mesa los temas. Quienes han dicho, y nos lo han dicho a nosotros, en privado, que para resolver el problema de pensiones hay que subir el IVA 3 puntos, son ellos. ¿Verdad? Yo esto no lo quería decir en público, pero son ellos los que nos han dicho. ¿Ellos quiénes, Arena? Dirigentes empresariales que suscriben eso. ¿Verdad? Ya no voy a dar nombres personales, pues, claro. O sea, tampoco, pero son ellos los que han estado diciendo, miren, si quieren resolver el problema de pensiones, suban el IVA 3 puntos. Y hoy vienen a acusarnos a nosotros, que somos nosotros los que queremos hacer lo que ellos siempre han propuesto pero que hicieron. ¿Está en juego el sistema privado de pensiones? No. No. No, o sea, el gobierno no ha tomado absolutamente ninguna decisión. Quisiéramos. Pero no debería estar en juego el sistema privado. Quisiéramos nosotros que sobreviva el sistema privado. Tenemos el propósito. Y si hubiese a nuestro juicio la necesidad de que funcionara un sistema mixto o que se fortaleciera el sector estatal, para decir algo, que sea voluntario. Si yo estoy en el sistema privado y quiero estar en el sistema público, es mi decisión individual. Eso sí creo yo que podría darse, pero que sea libre la gente. Estoy hablando aquí unas opiniones de carácter personal todavía, porque esta no es una propuesta oficial, pero como estamos comentando las opiniones que dan otros, digo, bueno,
hay que respetar el sistema, la cotización individual de la gente. Pero si alguien quiere que sus ahorros estén en el sistema público, es su voluntad. Y hay que respetar la voluntad de la gente. Se trataría de hacer competir el sistema estatal con el sistema No privado. hay ninguna propuesta, pero te lo digo pensando en la respuesta, en la pregunta que me hacías la pregunta, ¿está en amenaza el sistema privado? No, pero si alguien quisiera, porque hay que recordar que cuando se hizo, a la gente se le obligó, ¿no? Fue a la fuerza, aquí no hay alternativa, te vas para allá o te vas para allá. Entonces, pero si en determinado momento alguien quiere, creo que hay que darle a la libertad, pero todavía no hay ninguna maduración sobre esto. Volver al sistema de reparto, que es el sistema estatal, por un foro que hubo reciente de FUSADE, FUNDE, la Universidad Matías Delgado y la Universidad Francisco Gavidia, los conferencistas señalaron que volver al sistema de reparto, que es el estatal, elevaría a 17.000 millones el déficit provisional. Cuando esto madure, que va a ser discutido, espero yo, con toda la seriedad con el sector privado, con el sector financiero, con los trabajadores, con todas las... habrá que discutir sobre esto, pues, pero en realidad en esto, en el fondo, lo que hay es un sistema de reparto. O sea, como no alcanza la liquidez, por eso es que el Estado le está comprando a las AFP, creo que este año van a tocar como 150 millones de dólares para pagar pensiones. Pero ¿de dónde salen esos fondos? De los trabajadores. De los trabajadores, es reparto. Y se les paga poco, digamos, casi nada. Pero es sistema de reparto, o sea, que tampoco es que están cuestionando algo que en el fondo existe. En el fondo existe. Con este modelo individual de capitalización, existe el sistema de reparto en el fondo. Y ellos lo conocen perfectamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que las cosas no hay que satanizarlas per se. Simplemente existe, y de lo que se trata es de respetar la voluntad individual de la gente, de hacer que las reformas no signifiquen un sacrificio para los trabajadores. Ojalá que tengamos la capacidad en esta reingeniería de ampliar la cobertura. La cobertura de pensiones es muy baja, ¿no? Roberto, 23%. Es muy poco, es muy poco. Tenemos un país con muy baja cobertura de pensiones, y eso es por la cantidad, digamos, inmensa de gente informal en el sector o desempleada. Informal, y muchos profesionales también que no cotizan. Ajá. O sea, ahí en ese sector que se podría avanzar en la cotización. Tú haces la última pregunta sobre este tema, y es lo que se dice en diferentes ámbitos en relación a lo que el gobierno podría tener como interés. Se dice, lo que el gobierno quiere es meter las manos al pozo de los 8.000 millones de dólares, que son los ahorros que están en las cuentas de pensiones, y tomar de ahí, digamos, ¿cierto?, y llevarse a alguna gente para poder meterlo a las arcas del Estado, y con eso hacer bajar el déficit fiscal, y lo que le permitiría al gobierno tener mayor posibilidad de endeudamiento. No, mira, digamos, son especulaciones, ¿no? Especulaciones para generar un cuestionamiento imaginario al gobierno, al Estado en este caso. Los fondos de pensiones son de los pensionados, no son de las AFP, ni son del Estado, no son del gobierno, son de los pensionados. Es un ahorro privado. Es un ahorro de la gente, ¿verdad? Que hoy se establezca, porque así se estableció en esa ley, que iban a ser administrados por una entidad privada que iba a ganar intereses, utilidades de 150%, porque esas son las utilidades que tienen. Eso hay que decírselo a la gente. Y no estoy en contra de las administradoras de fondos de pensiones, pero tienen utilidades del 150%. Y eso es bueno saberlo, ¿verdad? Y entonces, pero bueno, son ahorros de la gente, ¿verdad? Y creo yo de que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por ser también
racionales en las utilidades, ¿verdad? Porque un buen negocio, un excelente negocio, se conforma con un 30% de las utilidades, ¿va? Digo yo, pues. No sé si tú tienes algún negocio. No lo conozco, pero tampoco sé. Pero yo me imagino, lo que uno ve en la experiencia, en el contacto con la gente. ¿Esa es la utilidad neta que dices tú de la...? Mira, pues esas cosas son públicas, no. Se pueden cotejar. Ya. Si tengo un margen de error, más o menos 3%, tal vez va. Entonces, pero no estoy cuestionando. Yo más bien creo que son instituciones que deben de fortalecerse. Y creo que nosotros, y el presidente también lo ha dicho, que debe fortalecerse también el mercado de valores. Y en el caso de las administradoras de fondos de pensiones, los fondos de pensiones son un recurso para la inversión pública. Ese recurso tenemos que pensarlo para la inversión pública. Ya está haciendo, ¿no? Ya lo está haciendo. El aeropuerto contribuyó a la solución del problema Selenel con 287 millones. ¿Cuándo se va a establecer? Tiene un gran ¿Cuándo potencial. se va a establecer el interés de mercado que señaló la Sala Constitucional para estos bonos? Bueno, en realidad es una tarea que le corresponde a la Asamblea Legislativa, pero... Y con esta resolución de la Sala de darle vacación a la Asamblea un mes, bueno, a ver, ojalá que lo hagan con relativa rapidez, ¿no? ¿Cuándo podría conocerse ya, porque es un tema que se anunciaba muchísimo, cuándo podría conocerse ya la propuesta del gobierno? ¿Deberíamos estar cerca? Nosotros quisiéramos, al menos en mi caso, he estado hablando con los colegas, que quisiéramos que este tema sea abordado este año. No, a mí no me gusta ponerme camisas de fuerza, ¿verdad? Y eso de decir, ya tengo una propuesta, no. O sea, estamos elaborando y cuando la haya, es un tema muy delicado. Complejo. Muy delicado. Y estar en el debate público, hay que decirle al pueblo las cosas, ¿no? Pero provocar una discusión sobre algo que todavía no está construido, bueno, seguimos hablando hipotéticamente. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente. En Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Ya regresamos a Debate con Nacho Castillo. Tu corazón, el músculo más importante. Con cada palpitar se enciende una chispa que te mueve, que te impulsa a pedalear más rápido y te da la fuerza para correr ese kilómetro extra que tanto te llenará de euforia. Si quieres llegar a la meta, necesitas regenerar tu chispa. Regener Forte es arginina, protege tu sistema cardiovascular, tonifica tus músculos y te llena de energía. Regenera tu chispa con Regener Forte, la arginina más accesible del mercado. Somos claros desde nuestros inicios, porque siempre hemos sido de los que pensamos que si una empresa pequeña quiere crecer, tiene que juntarse con los grandes. Comenzamos con líneas básicas, cambiamos a E1, luego tuvimos que cambiar a un segundo E1 para poder manejar todo el tráfico de llamada entrante que estábamos recibiendo. El pedido en línea, que es algo novedoso que nosotros tenemos, ha sido una vía que cada vez va agarrando más auge y los clientes lo prefieren. Por eso en Gourmet Express somos claros. ¿Y tú qué esperas? Un nuevo intruso en Compre Más. Campos de entrenamiento en Somalia, tráfico de bombas nucleares. Y alguien muy cercano podría ser sospechoso. ¿Lo has visto? No, jamás lo había visto en mi vida. Shock tendrá que averiguarlo. ¿Qué quiere un terrorista global con un nerd como Jeff? Buena pregunta, Bartowski. Por eso tenemos una intersecta. Debes tratar a Jeff socialmente, conocerlo mejor y ver si puedes averiguar algo sobre su pasado. Shock, este domingo a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir.
El último segmento de debate, que estaba viendo un correo que me mandó el ministro de Hacienda, el último segmento de debate gracias a Virogrip. Toma Virogrip, la familia extra fuerte para gripes y tos extra fuertes. A veces te dan unas gripes que te doblan, y un dolor de cabeza y cuerpo, y una fiebre, y ni hablar de la congestión. ¿Qué me dicen de la tos y las alergias? Cuando los malestares se multiplican, toma Virogrip, que ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y tos. Todo en un solo antigripal. Virogrip Limón, Virogrip Gel Caps, Virogrip Jarabe. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes y tos extra fuertes. Bueno, lo que estaba leyendo era un correo que me mandó el ministro Carlos Cáceres. Dice: Nacho, hacer cálculos no significa que hay proyecto con una propuesta de gobierno. Y después dice: borrasaldo es un término para limpiar puntos de las tarjetas de crédito. No se usa en este caso. Leído. Saludo al ministro, a ver cuándo lo tengo por acá. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla. Saludos, qué bueno que esté pendiente del programa. Bueno, vemos a través de Twitter, gracias a Virogrip, a Janet Merino. Dice: explique por qué no habría asamblea. Hay gente que no sabe lo que implica la junta directiva, que haya un presidente, comisiones, etcétera. Erika Ramírez dice: con todo respeto, yo no creo. Al parecer vamos para abajo. Lo vive mi familia y lo viven mis amistades, etcétera. Esto respecto al crecimiento económico que decía proyecta el Fondo Monetario Internacional para el país. Mabel Quintanilla dice: estuvimos casi un mes sin plenaria, luego del 1 de marzo, ya que los diputados estuvieron vigilando escrutinio en CIFCO. Entonces, dice Mabel Quintanilla. Rina Franco dice: soberbia de no querer acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional y que desestimen voluntad del pueblo causa problema, dice Rina Franco. Jimmy Guerrero dice: la Sala dijo que si el tribunal terminaba reconteo a tiempo, podían tomar posesión el 1 de mayo. El tribunal no cumplió la medida cautelar, plantea. Rob Escamilla dice: ustedes del FMLN se han pasado la Constitución por donde han querido respecto a algunas declaraciones de el secretario. Dice Oscar Orellana: es lamentable que se permita a la Sala extralimitarse así, y lo peor, a pesar que ahí hay 2 elegidos de forma amañada. Ernesto Renderos dice: ¿qué se necesita para destituir la Sala de lo Constitucional y por qué no hacerlo? ¿Es el poder descontrolado, como lo dijo Olivo? Pregunta. Eduardo Barahona dice: señor Lorenzana, ¿el fondo de inversiones ha sido reinvertido en algún tipo de acciones? Un periódico dijo eso hace unos meses. Y Jimmy Alba dice: está proponiendo porcentaje de cotizaciones diferenciadas de ciudadanos según salario en reforma de pensiones. Vamos al estudio para las respuestas del señor secretario. Ok, no sé si quiere empezar por alguna pregunta o yo te voy a recordando las preguntas. Bueno, sobre lo primero, sobre lo del tema de la junta directiva, de la asamblea, es que realmente por eso creo yo por eso digo yo que se está planteando el no funcionamiento de la asamblea legislativa, porque la asamblea legislativa toma posición el 1 de mayo y nombra una comisión de credenciales que revisa las credenciales, y hay un equipo para dirigir los debates, ¿verdad?, para conformar la junta directiva. Hoy en este caso, según esta resolución de la Sala, solamente para montar la directiva podrían hacerlo entre Arena y el FMLN, para poner presidente, y hasta que hay presidente se juramentan todos los diputados, y entonces empiezan ya a funcionar como diputados. No habría posibilidades. O sea, puede entenderse como una presión para que Arena y el FMLN por una sentencia se pongan de acuerdo, porque no hay otro camino, y eliminar la posibilidad de entenderse con otros partidos. Es el único camino que hay, según esta resolución. Podría haber junta directiva solo si Arena y el FMLN se ponen de acuerdo, y yo creo que eso es una cosa que puede darse.
pero no puede ser porque una sentencia lo provoque, ¿no? Y además, Llarena ya hizo público que quiere en la directiva, creo que dijo a Norman Quijano. Norman Quijano. Ana Vilma. Ana Vilma, no, pero son varios, ¿no? Ana Vilma, y Ana Vilma también es de San Salvador. Ana Vilma es de San Salvador, no puede ser directiva. O sea, y en el caso del FMLN, no se han dado todavía los nombres, se van a proponer. Lorena Peña se dijo. Pero se está hablando mucho de Lorena, y Lorena es de San Salvador, no puede ser, no puede ir a la directiva. Entonces, están inviabilizando el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Por esta resolución. Entonces, a eso me refería yo. Ahora, si se le va a permitir, o sea, realmente nadie está haciendo un planteamiento distinto, estamos objetando una resolución, ¿verdad? Que realmente ya riñe realmente con determinados límites, ¿no? De respeto de la institucionalidad, de respeto de las funciones de los diferentes órganos del Estado. Ahora, hay unas preguntas que no las entendí, por ejemplo, hay una pregunta sobre lo mismo, que se habla de soberbia, de no querer acatar el fallo de la sala, y si hay un mecanismo para destituir a la sala. O sea, el mecanismo... ¿Se trata de eso? No, realmente no, nosotros no. En este caso yo estoy haciendo una valoración, verá, no hay ninguna, por lo menos que yo conozca, no hay ningún tipo de movimiento en esa dirección, pero sí, no se puede dejar de expresar, porque estar diciendo, o sea, que voy a acatar, no, tampoco. Okay. Simplemente rechazamos eso. Tengo un minuto nomás, pero hay dos preguntas que han hecho, una que se leyó, otra que no se ha leído, sobre el fondo de inversiones, que se dice que se ha reinvertido, y lo otro es sobre el oro, que ya se han dado las explicaciones, pero bueno, hay gente que lo quiere saber de nuevo. No sé a cuál fondo de inversiones se refiere el que preguntó. No, yo tampoco lo sé, que dice que un periódico señaló que el fondo de inversiones se había reinvertido. Bueno, sí, no será sobre el oro. Bueno, en el caso del oro, ¿cuál es la explicación de la venta del 80% del oro? Bueno, en realidad esta es una operación que la ha hecho el Banco Central a lo largo de muchos años, ¿no? O sea, cada año ha estado vendiendo a lo largo de 10 años operaciones de este tipo, que en la mayoría de los casos han sido en menor escala, 10%, de lo que tenía en su momento, 15%, y lo que se ha explicado por todos los técnicos es que el oro está bajando, ¿verdad? Y las tendencias de todos los asesores es que va a bajar mucho más, y este oro soporta las reservas de liquidez del país, sí, que son reservas de liquidez que tienen los bancos, ¿no? Entonces, y además que son el dinero de los ahorrantes, ¿verdad? El que tienen los bancos. Entonces, si no se hace nada, entonces el Estado, en este caso, se perdería valor, y el Banco Central de Reserva tendría que echar mano a otros recursos. Entiendo que se hizo, que se traspasó a dólares, sí, en vez de oro, porque es más sólido en este momento el dólar en este momento que el oro. Es todo, pero las reservas se mantienen exactamente igual. Y es para lo mismo, ¿no? Para darle Quien tiene dudas, le recomiendo que lea los artículos que sobre eso escribió Manuel Enrique Heinz, el exministro de Hacienda, que no creo, digamos, que sea partidario de este gobierno, pero aclaró, digamos, que aquí no había nada malo, sino que le parecía una buena medida para evitar pérdida de lo que es este ahorro de país. Gracias, Roberto, por estar esta noche. Muchas gracias. Hablé más de política hoy. Fíjate que sí, que el tiempo siempre se hace demasiado corto, pero gracias. Gracias, amigos televidentes. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches.